nos hemos dado cuenta de algo. Al señor presidente de la República no tiene la menor idea de cómo funcionan las leyes, cómo funciona la criminología, cómo funciona el Estado de Derecho. En nuestra historia ecuatoriana tuvimos que votarlo a Yamil Maguad, a Lucio Gutiérrez, a Dalá Bucarán, ¿cómo es al otro? Pero bueno, la cosa es que la historia de nuestro país tiene que ver con hacerles entender a los gobiernos de que hay un pueblo que se moviliza. La democracia se marca en medio de las condiciones que se van presentando. Y hoy nadie le está diciendo fuera Correa, fuera Noboa, como le decía en algún momento fuera Correa, porque la decisión no es votarlo, no es desestabilizar esto, es sentarnos a debatir ya que cumplan las situaciones. Una de las posiciones de la CONAIE es que el decreto 126 se caiga. El día de ayer tenía la prefectura planteado hacerle un homenaje a la ministra del Ambiente, que es una tentatoria a los derechos del Fierro Urco, a los derechos de Quinzacocha, a los derechos de las naves. Aquí el prefecto le iba a dar un reconocimiento, sino que el gobierno central le dijo, no, creo que están corriendo riesgos y suspendieron eso. Primero, quiere una consulta popular, cumpla con la consulta popular de Quinzacocha. El pueblo de Cuenca y el pueblo de la Suay le dijo no a la minería y no quiere cumplir. Quiere meter una consulta popular sobre donde ya le dijeron no en el derecho al trabajo e insiste con esta pregunta. Hoy quiere ir a una constituyente. Esta constituyente marcará un precedente de un fracaso anunciado, una muerte anunciada por parte del gobierno central. Ve lo que se está dando en este momento. El presidente ha sido contundente al referirse de quienes generen desmanes, actos vandálicos, alrededor de lo que se está dando con respecto al tema del paro nacional, de darles incluso hasta una cantidad de algunas décadas de cárcel por hacer este tipo de anomalías. Desde el gobierno se da eso, hay un derecho a la resistencia. Bueno, ¿cómo está el movimiento ahora con las decisiones del presidente Daniel Noboa? Buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes, primeramente agradeciendo lo del Momento Loja, como siempre democrático, que abre el debate sobre este tipo de situaciones. Yo creo que el gobierno está exagerando un poquito en la situación. El terrorismo tiene que cumplir ciertas condiciones para constituirse en terrorismo. Es decir, tiene que haber una acción típica, antijurídica, atribuible y culpable. Estos elementos marcan un precedente que se encuentra dentro del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, el derecho a la resistencia, o conocido históricamente como derecho a la protesta social, es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República, es decir, por arriba del Código Orgánico Integral Penal. Le recuerdo al gobierno central, como a todos los ciudadanos, que el capítulo 5 del Código Orgánico Integral Penal de delitos contra el Estado, donde se encuentra terrorismo, sabotaje, paralización de servicios públicos, son construidos por el asambleísta o por el diputado, son construidos para acabar con la delincuencia organizada, precisamente para lo que no se quieren ocupar ahora, sino que se quieren utilizar para la criminalización de la protesta social. ¿Qué es la protesta social? La protesta social es un instrumento jurídico que se encuentra consagrado en diferentes tratados internacionales y convenios internacionales, de los cuales es firmante la República del Ecuador, y recogido en la Constitución de la República. Este elemento de la protesta social marca la posición de un pueblo a resistir a ciertas políticas que sienten que son atentatorias a los derechos fundamentales del pueblo. Aquí hay otra situación que también tenemos que entender, el derecho la justicia indígena. La justicia indígena tiene su garantía propia también en la Constitución de la República y tienen elementos para tomar decisiones dentro de sus comunidades y decidir qué es lo que va a suceder en medio de la comunidad. Los jueces en las comunidades indígenas tienen una cosmovisión andina con la cual están reforzando. Por eso más la criminalización va encontrándose en una posición de querer vulnerar el derecho a la resistencia. Veamos cuántos detenidos van a haber en medio de estas protestas, cuáles son los tipos penales. Se le puede ocurrir, nos hemos dado cuenta de algo, al señor presidente de la República no tiene la menor idea de cómo funcionan las leyes, cómo funciona la criminología, cómo funciona el Estado de Derecho.
nos hemos dado cuenta que no cumple con lo que establece la norma constitucional. Se ha ido contra la Constitución varias veces en diferentes momentos. No creo que quiera cumplir ahora con la Constitución sobre el derecho a la resistencia, pero lo que yo sí creo es que de alguna manera va a haber un pueblo que va a levantar. Ahora, ¿qué va a hacer el fiscal cuando tenga un detenido porque estuvo protestando y cerrando una vía? ¿Cómo configurar la paralización de servicios públicos en este elemento? Es decir, que la acción configura la tipicidad que se encuentra dentro del Código Orgánico Integral Penal para establecer que es atribuible. Y aquí hay una cosa, voy a tratar de no ser tan técnico en el tema jurídico, pero hay algo que se llama antijuricidad. La antijuricidad es algo que no justifica el hecho. Te pongo un ejemplo, John. Cuando alguien te intenta matar, pero tú te defiendes, lo golpeas, incluso lo matas, por legítima defensa estaría justificado un hecho que está típico y que es antijurídico. Una acción que es típica y que es antijurídica. Este justificativo se podría interpretar en medio de la necesidad de la movilización como protesta social, es decir, que en la teoría del delito podríamos pasar de la acción típica antijurídica. Yo creo que ahí se traba la litis o ahí se detiene el proceso, porque en este momento estaríamos pensando de que hay un justificativo para un cierre de vías, constituyendo un legítimo derecho a la protesta social. Ahora, Marco, en este momento incluso acaba de salir un comunicado ya, por ejemplo, un comunicado oficial, por ejemplo, donde dice: como principio democrático, el presidente Daniel Noboa entrega al pueblo la decisión sobre las bases militares y la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente, en la parte final, un poco para que se pueda resumir, porque es un comunicado que recientemente se acaba de dar, dice: el jefe de Estado notifica y dispone al Consejo Nacional Electoral que continúe con el proceso previsto en la Constitución y Código de la Democracia. Además, en los próximos días, el presidente Daniel Noboa emitirá un decreto correspondiente a la tercera y última pregunta, que se refiere al financiamiento de los partidos políticos. Es decir, se podría saltar el tema de la Corte Constitucional con este aparente envío de 3 preguntas que van a una consulta popular y que la ciudadanía termine tomando la decisión si es que apoya o no. Indudable, y yo creo que la Corte Constitucional podría darle paso a la pregunta de la Asamblea Constituyente. Pero yo quiero decirle algo a nuestro pueblo y al gobierno. Ojalá nos escucharan los asambleístas de ADN, ni me sé el nombre de la otra asambleísta, que ni la conozco, pero a ver, primero quiere una consulta popular, cumpla con la consulta popular de Quinzacocha. El pueblo de Cuenca y el pueblo de la Suay le dijo no a la minería y no quiere cumplir. Quiere meter una consulta popular sobre donde ya le dijeron no en el derecho al trabajo e insiste con esta pregunta. Hoy quiere ir a una constituyente. Esta constituyente marcará un precedente de un fracaso anunciado, una muerte anunciada por parte del gobierno central. No es tan fácil poder establecer una constituyente, sostenerla, gastar millones de dólares en una constituyente, gastar millones de dólares dando otro tipo de beneficios para quitar el subsidio por cumplir los caprichos del Fondo Monetario Internacional, ni siquiera es lógico. Yo le llamo al pueblo a que en este momento la lucha social y popular primero está garantizada, está constitucionalmente expresada en el artículo 98 de la Constitución de la República. Tenemos libertad, llamo a que no hayan desmanes, que nos movilicemos con altura, que nos movilicemos con valentía y que le digamos: espérate un ratito, mira, si bien ganaste las elecciones, que muchas personas votaron por el novoísmo en contra del correísmo, directamente ni siquiera votaron porque estaban de acuerdo con Noboa, votaron porque no querían la otra vía, que nos quisieron polarizar entre estos dos personajes. Sin embargo, habían muchos más candidatos, pero frente a eso no la tiene tan fácil el gobierno. En este momento se está complicando y además hay un pueblo que históricamente ha demostrado que no tiene miedo. Siempre se hablan de las cifras en todos los medios de comunicación. 2019, 98 millones de dólares perdidos. 2022, paro de junio, tantos millones perdidos. Vean, las luchas se ganaron con muerte y con sangre y con detenciones. En el paro del 2019 calculamos 11 compañeros asesinados. Ningún militar, ningún policía.
En la marcha, en el paro de junio del 2022, mataron a 6 compañeros asesinados. Un lojano de apellido Íñiguez fue asesinado con un tiro de bala militar en Quito. Un compañero de la Universidad Central le pusieron una granada. Y a veces nos acordamos de eso. O estamos diciendo indios de por aquí, indios de por allá, discriminando la posición de donde nosotros venimos, frente a una política antipopular que está lastimando la posición política de nuestro pueblo. La rebelión está justificada, la protesta social es garantizada por la Constitución de la República, y hoy abre un elemento que, en vez de ir resolviendo las cosas, le está tratando de apagar a la fogata con gasolina y con diésel, con subida de precio del diésel. Entonces quiere apagar el fuego en medio de una lucha social que se viene en avanzada, va a terminar complicando. Pero señor Daniel Noboa, nadie lo quiere votar, quiere que se siente y cumple con los elementos. Imagínese, en mi ciudad ni siquiera han entregado el presupuesto, ni siquiera ha venido a preguntar. El día de ayer tenía la prefectura planteado hacerle un homenaje a la ministra del Ambiente, que es una tentatoria a los derechos del Fierro Urco, a los derechos de Quinzacocha, a los derechos de las naves. Aquí el prefecto le iba a dar un reconocimiento, sino que el gobierno central le dijo, no, creo que están corriendo riesgos, y suspendieron eso. Pero frente a ello, ¿qué han hecho por nuestro pueblo? Con alcaldes, alcaldesas, asambleístas que no pelean por su provincia, que no hacen nada y que no presentan proyectos. Hoy sale una noticia diciendo el señor Guevara, que muy campante, diciendo, me siento orgulloso de representar a la asamblea frente a Israel, a los convenios que tenemos con Israel, con el gobierno genocida de Israel. ¿Qué orgullo puede tener de los millones de niños palestinos que mueren de hambre por el bloqueo de Israel? ¿Qué orgullo puede tener reunirse y sacar el pecho frente a las condiciones que están viviendo la política internacional por una guerra genocida que el gobierno de Netanyahu está golpeando y que hoy es el primer aliado de Noboa? Por eso, los pueblos del Ecuador podemos cometer diferentes errores en medio de la posición política, y tal vez enfrentando la posición del correísmo, votaron por el novoísmo. Por eso yo no critico a la persona que votó por el Noboa, pero el Noboa les está mintiendo. Yo no voté por este señor, pero a Noboa sí les está mintiendo a los que votaron. Les dijo que no les iba a subir el diésel y les sube. Les dijo que no iba a haber alza, que no iba a tocar los bolsillos de los pueblos, y hoy los bolsillos de los pueblos suben. Marco, ahí yo le quiero hacer un parálisis, porque justo antes de usted estuvo, en este caso, el ex concejal Pablo Borneo, que me mencionó aquí lo dijo. Yo no sé por qué la gente se queja de que le están eliminando el subsidio, si eso estaba en el plan de él. Bueno, pero lo dijo públicamente, claro, que no. Entonces, va a subir el subsidio. Sí, ahora que no, claro, lo leyeron al plan. Claro, ¿a dónde voy? Que Pablo Borneo, que incluso en su tiempo tenía una línea media pegada a lo que es ahora el novoísmo, pero hablemos de novoísmo papá, no de novoísmo hijo, o quizás sí, no recuerdo muy bien, pero él mismo menciona que en el plan está, o sea, no es que no está. Lo que ahora el pueblo debería es concientizarse y aprender a respetar lo que él propuso y por lo que ellos votaron. Es decir, en campaña quizás no lo dijo, pero lo dijo en el plan, según las palabras del ex concejal Pablo Borneo. No he leído el plan del gobierno, pero lo dijo públicamente, que él no iba a tocar, eso sí, la gasolina, que él no iba a tocar el diésel, que no iba a cargar sobre los trabajadores, sobre los obreros, sobre los campesinos, sobre los bolsillos de los campesinos, la problemática del país, que iba a respetar las decisiones de los pueblos, como la decisión de la consulta popular del Yasuní. Vea, el hombre Daniel Noboa, hijo, votó por el Yasuní, pero no respeta la decisión de que no se explote el bloque 43 de Ixpingo-Taputini. El hombre dijo que respetaba la decisión de las consultas populares de Tarqui y de Cuenca, pero hoy le tira bandera negra al alcalde y al prefecto de Cuenca, quienes están enfrentando la necesidad de cuidar el agua, porque va más allá de la decisión de por quién votaron o por quién no votaron. Pero me parece una posición un poco compleja decir lo que están diciendo cierto grupo del correísmo, que es lo que me acaba de decir John. Cierto grupo del correísmo dice, bien hecho,
florindos, hijos de tal y cual, bien hecho, ustedes votaron, ahora aguántense. Esa es la posición más compleja que puede tener nuestro pueblo, porque demuestran, primero, inmadurez política, despolitización del movimiento popular de masas y que no les importa nada más que ganar las elecciones para sus beneficios personales. La democracia se marca en medio de las condiciones que se van presentando y hoy nadie le está diciendo fuera Correa, fuera Noboa, como le decía en algún momento fuera Correa, porque la decisión no es votarlo, no es desestabilizar esto, es sentarnos a debatir ya que cumplan las situaciones. Una de las posiciones de la CONAIE es que el decreto 126 se caiga. ¿Qué condiciones van a haber para hacer eso? Veamos qué es lo que pasa. Es lamentable que mientras supuestamente se recuperan 100 millones de dólares, quitándole el presupuesto, quitándole el subsidio al diésel, pero se entregan miles, cientos de millones de dólares para querer justificar, para que no salgan a protestar los transportistas. Se presentan tractores en un lado y hoy están diciendo que los tractores fueron trasladados para presentarlos en otro. Los mismos tractores que presentaron en Riobamba, hoy los quieren trasladar para presentarlos en otro lugar. Parecen Loja, ¿no? Ya. Entonces, en estas condiciones tratan de justificar con más subsidios los subsidios. A ver, te voy a dar un bono a ti para que esto... ¿Y quién le da un bono al trabajador de a pie? El sueldo básico está en 450. Con esta elevación estamos hablando de que la canasta básica, para los entendidos, está por los $1,000, sobrepasando los $1,000. La gente no llega a fin de mes. Y este es el problema. Esto es lo que moviliza a la población ecuatoriana. Marco, no sé si usted se ha preguntado en estos meses, a ver, ¿cuántos se posicionaron los asambleístas? Se posicionaron en mayo más o menos, 24 de mayo. Démosles tiempo desde el 26 en adelante, 26, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Es decir, ya están casi 4 meses. Sobrepasaron hace rato los 10 días. Uno pregunta, ¿usted sabe qué han hecho los asambleístas de la provincia de Loja? No han hecho nada. ¿Quiere que le mencione cuántos proyectos de ley ha presentado? Dígame. Ya, Juan Andrés González ha presentado 1, Jorge Guevara ha presentado 1, Verónica Íñiguez ha presentado 0 y Josebet Jaramillo ha presentado 0. Bueno, deberían presentar proyectos todo el tiempo porque para eso son elegidos, ¿no? Ahora, no sé si... una cosa es la presentación del proyecto, ahora si les aceptan o no les aceptan es otra, ¿no? Pero si no le presentan algo, ¿qué les pueden aprobar si no presentan nada? Bueno, no, están perdiendo de foul. Pero la situación es más allá de eso, es que el movimiento popular de izquierda no tiene que ver con el correísmo. Y eso es lo que tenemos que romper con las posiciones de los pueblos del Ecuador. Debe haber una tercera vía, debe haber gente que piense que porque nosotros estamos aquí enfrentando las políticas de Noboa, no quiere decir que lo queremos votar a Noboa de la presidencia de la República, sino que cumpla con lo que tiene que cumplir. Que cumpla con los elementos, pero también que respete las decisiones del pueblo. Y debería ser así, porque no se trata de oponerse a, sino que cumpla, porque ¿cuál es el chiste de sacarlo? Ya, digamos que le sacan, ya, pero ¿qué se ganó con sacarlo? Hay que exigirle que cumpla, y no solo al presidente, a los asambleístas, a los alcaldes, a los prefectos, a los presidentes de las juntas, a los concejales. No se puede seguir eligiendo a la gente, votando como si fuera chiste, yendo a un proceso democrático, sacándolos y vuelta nuevamente a comenzar con ese tema de chanchullos. Claro, mira, nosotros en nuestra historia ecuatoriana tuvimos que votarlo a Yamil Maguad, a Lucio Gutiérrez, a Dalá Bucarán, ¿cómo es al otro? Pero bueno, la cosa es que la historia de nuestro país tiene que ver con hacerles entender a los gobiernos de que hay un pueblo que se moviliza y que cumple un papel importante. Ahora veamos cuál es la clase media, porque la clase media está un rato aguantándose la situación porque todavía no golpea. Pues yo no me puedo ir donde la señora que me vende el saco de arroz y decirle, oiga, dijo el presidente que no va a subir. Entonces no me suba. O sea, ya sabe la respuesta que va a tener. Claro, es usted y el presidente. Pero más allá de eso, la canasta básica subió un montón, pero los salarios no suben. Y otra cosa hay, la despolitización del movimiento popular de masas va cumpliendo un papel que
se modifica, se cambia, se da la vuelta. Hay una aceleración en el pensamiento del pueblo. Es decir, hay una politización en este momento en los diferentes sectores. Es increíble que después de muchos años estemos debatiendo estos temas. Es increíble que hayan asambleas en los diferentes lugares. Lo que yo sí digo es que se respete la forma de hacer lucha, que no haya violencia, porque la violencia viene principalmente del Estado. Y lo digo porque fui parte de la Misión Internacional de Derechos Humanos en el último paro nacional, quienes presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los informes. El 13 de junio del 2022, la CONAIE convoca al paro nacional. Resulta que un fiscal de Loja, le guardo la reserva al doctor, un fiscal de Loja pidió que se nos haga seguimientos, que se nos abra teléfonos celulares, que se nos haga fotografías y videos, se nos abran redes sociales y correos electrónicos. A nosotros, a mí. En estas condiciones, sin ley de inteligencia, nos persiguieron antes de la convocatoria del paro. Y yo no soy parte de la CONAIE, soy abogado que he cumplido mi papel de abogado en los derechos humanos, pero meses después de terminado el paro, entran a mi oficina 6 policías vestidos de civil con las 9 milímetros expuestas a preguntar quién es el doctor Marcos Romero como si no me conocieran. Les digo, ¿eso? ¿Quién más? Tome, notificado, hace 3 meses, es decir, cuando empezó, antes de que empiece el paro nacional, le abrimos una investigación y luego la archivaron. Porque no tenían nada. Me acusaban de paralización de servicio público. Pero ¿cómo voy a paralizar yo un servicio público? Solo que me tomara la propia fiscalía. Pero no tiene sentido. Y esto lo hicieron en el paro. Por eso hay que tener cuidado con la criminalización de la protesta social en este paro. Y ojito y cuidado con querer criminalizar a la dirigencia política, peor aún, a quienes hacemos derechos humanos o estamos ahí para precautelar o hemos puesto nuestros títulos al servicio de nuestro pueblo. Muy bien, Marco, agradecerte por venir aquí a lo del Momento Loja. Quiero dejarte con tu mensaje final y bueno, todavía el tema del paro, el domingo se va a ver. Se va a ver si tuvo la misma o tendrá la misma incidencia que hubo en el 2019 y en el 2022. Mientras tanto, habrá que esperar cómo se llevan las cosas. Lo que es un hecho es que hay una enorme discrepancia en este momento entre las organizaciones sociales y el actual presidente de la República, Daniel Noboa. Te dejo con tu mensaje final y gracias, Marco, por venir a lo del Momento Loja. Muchas gracias a lo del Momento Loja. La verdad es que es muy bueno poder abrir estos debates. Yo creo que cada escenario político es diferente y el estallido social de octubre como el estallido social de junio del 2022 no pueden ser iguales al estallido social que puede haber o no en el Ecuador en este momento. Lo que yo sí creo es que va a haber una marcada movilización popular y un rechazo. Lo hicieron recular al gobierno con el tema de Cuenca, pero fueron 100,000 personas que se movilizaron en Cuenca. Se convirtió en una marcha nacional por el agua. ¿Qué va a pasar cuando toquen el Fierro Urco? ¿Qué va a pasar cuando dejen de depositarles los $1,000 a los transportistas? ¿Qué va a pasar? Entonces va a haber un elemento que va a avanzar. Yo le llamo a nuestro pueblo a que nos movilicemos el 23 de este mes, el día martes que viene, vamos a salir desde el Parque de San Sebastián a las 16:30 en una marcha pacífica, democrática, con altura, para exigirle al gobierno que cumpla con las posiciones de nuestro pueblo y no con las del Fondo Monetario Internacional, porque tan gringo que es, salió a su marcha con la bandera estadounidense, pues que se regrese para Miami y que deje al pueblo ecuatoriano luchar, organizar y pelear y evitar todas estas cosas que estamos viviendo.